Bienvenidos y bienvenidas a compartir nuevamente temas de derecho constitucional. Mi nombre es Adrián Ceballó, soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario e investigador. El tema que hoy vamos a abordar, que hoy vamos a desarrollar, tiene que ver con ciertas categorías para comprender cómo está organizado el Estado y cómo se ha instituido el poder estatal. Para ello vamos a desarrollar dos temas específicos. El primero tiene que ver con la división del poder y el segundo tiene que ver con el régimen y el sistema político. Iniciamos con el segundo. El sistema político no debe ser entendido como algo orgánico, no debe ser entendido como algo material, sino que es un conjunto de relaciones. Un conjunto de relaciones entre el régimen político y los demás estamentos de la sociedad. En cambio, el régimen político sí es considerado como una cuestión que tiene materia. En ese sentido, el régimen político es un conjunto de instituciones que están ahí y que pugnan, que luchan, que compiten por el acceso, mantenimiento y reproducción del poder. Un ejemplo de ello son los partidos políticos. Los partidos políticos se organizan con una finalidad específica y es la de acceder y mantener y reproducir el poder. El régimen político admite varios criterios de clasificación, 3 específicamente. El primero es según la distribución territorial del poder, el segundo según la legitimación del poder y el tercero es según la funcionalidad del poder. En la primera clasificación, esa primera clasificación corresponde a la categoría denominada formas de Estado. Según la distribución del poder es según el alcance, el efecto, la irradiación en el territorio. Las formas de Estado pueden ir desde el centralismo hasta el federalismo. También se pueden crear formas mixtas entre ellas. El centralismo se caracteriza por la concentración del poder, por la centralización del poder, que se conoce como un Estado unitario a la vez. Hay un solo centro de impulsión política que es capaz de irradiar con la misma fuerza y con el mismo alcance hasta los límites territoriales. En cambio, en el federalismo existe una pluralidad de centros de poder, pero que tienen y mantienen una relación entre sí, una relación de coordinación entre sí. El gobierno federal conservará el poder suficiente para mantener unidos a esos estados. La segunda clasificación corresponde a la legitimación del poder. Y aquí, según la legitimación, estamos hablando de quién autoriza, de quién otorga, de quién atribuye ese poder. Este criterio de clasificación coincide con lo que conocemos como formas de gobierno. Esas formas de gobierno pueden ir desde formas autocráticas, aristocráticas y democráticas. Autocráticas como el gobierno de uno, aristocráticas como el gobierno de pocos y democráticas como el gobierno de muchos. Estas formas de mantenerse en su forma pura, como diría Aristóteles, son ideales, dependiendo de la cultura, claro está. El problema es cuando estas formas se degeneran y la primera daría lugar al despotismo, a la tiranía, la segunda da lugar a la oligarquía y la tercera da lugar a la demagogia que termina en una anarquía por falta de gobierno. La tercera clasificación, según la distribución funcional del poder, según la funcionalidad.
Esta tipología describe las relaciones entre el poder central y otros poderes y otros estamentos. Hablamos aquí básicamente de tres regímenes: el régimen parlamentario, el régimen presidencial y el régimen presidencialista. En el régimen parlamentario, este régimen se caracteriza porque el Ejecutivo proviene del Parlamento. El Parlamento nombra al primer ministro y este primer ministro es el jefe de gobierno. El Parlamento posee el poder y la facultad de revocatoria del Ejecutivo y a la vez el Ejecutivo posee la facultad de disolver el Parlamento cuando se presenten las causales jurídicas. El régimen presidencial se caracteriza porque las facultades de jefe de Estado y jefe de gobierno se concentran en una sola persona, a diferencia del régimen parlamentario, en las que las funciones de jefe de Estado están depositadas en el presidente y las funciones de jefe de gobierno están depositadas en el ministro. Aquí, las dos investiduras de jefe de Estado y jefe de gobierno se depositan en una misma persona. El presidente es elegido popularmente, sea de forma directa o indirecta. De forma directa, como en nuestro caso, nosotros elegimos a nuestro presidente en una jornada de elección y es directamente. Le entregamos esa facultad vía el principio representativo. Y en las formas de elección indirecta es el caso, el ejemplo clásico es Estados Unidos, donde se elige indirectamente a través de colegios electorales. Finalmente, el régimen presidencialista, que para algunos autores es una degeneración del anterior, es decir, que es una degeneración del régimen presidencial. ¿Por qué consideran que es una degeneración? Y tal vez tengan mucha razón. Porque aquí se ha concentrado tres facultades, tres poderes en una misma persona. Esa misma persona es jefe de Estado, es jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Eso hace que se ponga en desventaja a los otros poderes. Eso hace que se disminuya las facultades en cuanto a nivel conformándose en jerarquías, cosa que no puede pasar si se mantiene como debe ser la división de poderes. Entonces, en el régimen presidencialista, una misma persona absorbe todo el poder. De esa manera, teniendo facultades como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como administrador del Estado, pues pone en desventaja a los otros poderes. El segundo tema específico tiene que ver con la división del poder. La división del poder es el resultado de la lucha contra el absolutismo. Es el resultado de la lucha en contra de la tiranía, en contra del despotismo. Es el resultado de la lucha contra ese poder que se había concentrado en una misma persona. Pero era un poder ilimitado, en el que perfectamente se ejercían las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Ese modelo es propio del siglo XV hasta el siglo XVIII, donde se van a consolidar los estados absolutistas. La mejor expresión que puede resumir lo que estamos diciendo es
el Estado soy yo, Luis XIV. En aquella expresión se muestra un poder tal que es capaz de determinar toda realidad. El principal exponente de esta visión es Montesquieu, sin descartar, por supuesto, a John Locke. Este filósofo inglés había propuesto una división tripartita del poder, una división en un poder legislativo, en un poder ejecutivo administrativo y en un poder federativo, decía el inglés. Y ese poder federativo era el poder de paz y guerras y alianzas. En cambio, para Montesquieu, esa división debe darse en un poder legislativo que va a hacer las leyes, en un poder ejecutivo que va a ejecutar las resoluciones públicas y en un poder judicial que va a dirimir los conflictos que se presenten en la sociedad. Hay necesidad de garantizar esa distribución del poder. Hay necesidad de garantizar el valor supremo de una sociedad que según Montesquieu era la libertad. Y el mayor enemigo de esa libertad era el poder. Y había que crear una fórmula que permita garantizar lo anterior. Y esa fórmula es la ley. La ley va a tener una finalidad que es la de mantener el nuevo Estado, esa nueva forma de distribución del poder y proteger la libertad. Seremos libres en el marco de la ley. Seremos libres en las cadenas de la ley, dentro de ese marco. La única manera de asegurar la libertad es a través del establecimiento de las leyes. Me permito citar textualmente un pasaje de El espíritu de las leyes, cuando Montesquieu afirma lo siguiente, abro comillas: cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad. Falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos, como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares. Con esos insumos, con ese sustento teórico, hemos tratado de facilitar la comprensión de lo que es el sistema y el régimen político y lo que es la división del poder y cómo esas fórmulas van a adecuarse e integrarse al estado actual. Este tema se complementará en la próxima sesión en lo que tiene que ver o con lo que tiene que ver con los elementos del Estado, la estructura general del Estado vista a través de sus elementos. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguirme en YouTube.